Amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos regala de poder compartir la palabra de Dios para todos ustedes y amigos que nos escuchan por este medio. Queremos compartir hoy algo muy importante para la vida de toda persona, no solamente de los creyentes, sino de toda persona, incluso tú que me estás escuchando. Hoy queremos hablar un poco acerca de lo que la Biblia dice acerca del perdón. Una palabra mágica, una palabra importante en la vida de todos nosotros y tan necesaria. Vivimos tiempos especiales, para algunos tiempos difíciles, para otros tiempos de cambio, para unos tiempos de confusión, para otros tiempos de expectativa, de esperanza, de regocijo. Se acercan las festividades del mes de diciembre y principios del año que viene, que seguramente el año nos anuncia grandes retos, grandes cosas, grandes novedades. Pero quiero iniciar con ustedes hablando acerca de este tema que me parece a mí fundamental en toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema del perdón, ligado al arrepentimiento como el acto de la voluntad humana, aparece en una línea que une a toda la historia bíblica. Por eso quiero compartir con ustedes este mensaje que envía, y me permito releer, el apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso, y que hoy, amada iglesia, amigo que nos escuchas, hoy tenemos la oportunidad, el privilegio de revisar, de recapitular en él y meditar un poco en su mensaje para nuestra vida. Efesios 2, lo acabamos de leer, de los versículos del 19 al 22, es la parte final donde el apóstol San Pablo está hablando acerca de la reconciliación por medio de la cruz. Es decir, cómo es que a través de la cruz de Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Pero iremos desarrollando el tema en lo sucesivo. Pero esto es muy importante porque hablar de la reconciliación por medio de la cruz con nuestro Dios Padre es algo que todos necesitamos y que todos estamos buscando. Necesitamos vivir siempre bajo la cobertura, bajo la ternura, bajo la presencia de nuestro Dios, y eso a nosotros, a ti y a mí, nos da la garantía de saber que somos escuchados, que somos amados, que somos sustentados, que somos dirigidos por la misericordia de nuestro Dios. Todos nosotros tenemos cuentas pendientes con Dios. Nadie puede decir que no. Algunos a favor y otros en contra. La mayoría de nosotros tenemos cuentas en contra, es decir, cuentas por pagar. Sin embargo, quiero invitarte a que meditemos en lo que Dios dice acerca de ti y de mí, y Dios dice a través de la obra de Cristo, en labios del apóstol San Pablo, lo que Jesús hizo por nosotros para acercarnos al Padre. Meditemos un poco en ello. El tema de hoy se titula, o el título es Celebrando y reconociendo el perdón de Dios. Es importante vivir en el perdón de Dios, pero también es interesante entender los efectos del perdón en nuestras vidas. Me voy a permitirle iniciar, hermanos amados, con una pequeña historia. En la época de Napoleón Bonaparte, cuando él era emperador en Europa, hay una historia que dice así. Había un conde de apellido Polignac. Debía muchos favores a Napoleón. Sin embargo, le traicionó. Napoleón Bonaparte ordenó su arresto, teniendo como base o de prueba una carta en la cual el conde de Polignac, se comprometía en un complot político. En aquel tiempo mucha gente estaba en disgusto, porque Napoleón se había vuelto emperador, de ser el gran conquistador, ahora el emperador. La señora, la esposa del conde de Polignac, solicitó y obtuvo una audiencia del emperador, en la cual procuró, como buena esposa, defender a su marido, ella declarándolo inocente. ¿Conoce la firma de su marido?, preguntó el emperador, y sacando la carta de su bolsillo la puso ante los ojos de la señora, quien, al verla, palideció y cayó desmayada. Compadecido aquel hombre, Napoleón Bonaparte, y obrando de acuerdo con sus generosos rasgos, tan pronto como la señora volvió en sí, le enseñó la carta diciendo: tomadla. Es la única evidencia legal que existe contra vuestro marido. Ahí hay un fuego al lado, pues era invierno. Una chimenea seguramente. La señora tomó con ansia aquella prueba de culpabilidad y la entregó a las llamas. La vida de Polignac, el conde, y su honor estaban a salvo, fuera del alcance de la misma justicia imperial.
Esto es lo que Dios ha declarado hacer con nuestros pecados. Cuando los confesamos de corazón, ha dicho que los echará en el profundo o en lo profundo de la mar. Los alejará como el oriente del occidente de manera interminable. Los hará desaparecer. En una palabra, borrados por la preciosa sangre de Cristo. Esta historia nos revela precisamente el acto más maravilloso de parte de nuestro Padre Dios, quien quiso reconciliarnos con Él por medio de Cristo, a través de su muerte en la cruz. Dice el apóstol en la carta que escribe a la iglesia de Éfeso, una iglesia que se caracteriza por su constante estudio de las Escrituras, hablando del Antiguo Testamento, y su mensaje, y sobre todo, cuál era el significado de su fe. Dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la misma familia. La palabra del Señor nos habla de cómo Dios ahora nos da una ciudadanía. Es muy interesante que el apóstol San Pablo, o el escritor bíblico, hable acerca de la ciudadanía. Nosotros que vivimos en la frontera norte, nos es muy familiar el concepto de ciudadanía, tanto como mexicanos, así mismo como aquellos que cruzan al otro lado de la frontera. En la Biblia el concepto aparece precisamente porque en la época del apóstol Pablo, en el Imperio Greco-Romano, la ciudadanía romana confería muchos privilegios. Muchos, incluso indultos. Es decir, poder tener acceso a una justicia especial de parte del emperador, refiriéndose a alguna situación, como la historia que acabamos de leer. Y por eso el apóstol toma esta imagen, esta enseñanza contenida en el derecho romano, para hablar acerca de lo que significa ser de Cristo. Ahora le pertenecemos a Dios y tenemos una nueva ciudadanía, la cual nos es dada no por nacimiento, en el sentido de la raza, de lo consanguíneo. Entendemos que se nos ha sido asignada esta ciudadanía, primero, por designio divino y segundo, porque Dios nos quiso adoptar como sus hijos, a través de Cristo Jesús. Muy bien, dice la Escritura, ya no son extranjeros, ni mucho menos advenedizos, ¿verdad? Es decir, alguien que llega sin ser invitado, sino conciudadanos de los santos. Y esto nos recuerda, hermanos, dos cosas, que somos miembros de la iglesia triunfante, la que está en los cielos, aquella que en el Apocalipsis reclama para sí la presencia y la acción de Dios en medio de nuestro tiempo, como hoy mismo nosotros lo pedimos, que Dios participe, actúe y determine la historia y la mueva de tal manera que su presencia se haga sentir en todos los aspectos de nuestra vida. Y nosotros, no solamente como participantes, amados hermanos, inactivos o espectadores, sino como participantes activos del poder y del misterio de Dios. Pero también nos recuerda que somos miembros de la iglesia militante. ¿Cuál es la iglesia militante? La que vive, la que trabaja y la que se mueve en todo el mundo. La que está siendo movida por el Espíritu de Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación. Para anunciar este recordatorio, el cual el apóstol aquí mismo nos dice que somos conciudadanos de los santos. Nos llama a nosotros, a ti y a mí, santos. Y esta designación, amado hermano, amado amigo, no solamente es una cuestión del orden religioso. El santo, desde la perspectiva de Dios, es alguien que ha sido especialmente llamado por Él para ser parte de su pueblo. Dice el texto, entonces, versículo 19, que ya no somos, ni tú ni yo, extranjeros ante los ojos de Dios, ni mucho menos advenedizos, sino que ahora formamos parte de la ciudadanía del reino de Dios, con los santos que han sido salvados, y nos da esto que es muy importante para nosotros, que es la membresía de la familia de Dios. ¿Qué significa ser miembro? Ser miembro de la familia de Dios confiere privilegios, pero también responsabilidades. Hablemos de los privilegios. El saber que nuestro Padre nos bendice, nos sostiene y nos sustenta. El saber que tenemos un final donde Dios está al final del camino preparando la morada eterna.
No solamente hablo de la muerte, sino hablo de los cielos nuevos y la tierra nueva, la cual está preparada para todo aquel que creyó en él. Amado hermano y amigo que nos escuchas, vivimos tiempos de incertidumbre para muchos. Muchos estamos al final de este año o acercándonos a él, pensando acerca del final de nuestras vidas, no porque vayamos a morir. Vemos como alrededor de nosotros, por esta enfermedad, por este virus tan terrible, están muriendo algunos o muchos, incluso gente conocida o muy querida. Preparémonos pues para estar delante de la presencia de Dios. El Señor aquí nos dice que quiere que seamos parte de la familia de Él y que seamos su familia para que vivamos y disfrutemos sus bendiciones. Dios nos promete, y esa es la garantía, ese es el privilegio, el saber que esas promesas son para mí, son para ti también. Ese es el privilegio de la membresía. Por eso ser miembro de la familia de Dios tiene un gran mérito, tiene un gran logro, tiene un gran aceptación y reconocimiento. Vayamos al siguiente versículo. Dice el siguiente versículo: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué significa esto? Vamos a notar que en esta porción la palabra edificio, edificación, edificados va a aparecer más de una vez, precisamente porque seguramente el escritor bíblico está viendo todas aquellas grandes construcciones, todo aquel gran imperio en el cual se encuentra, que tiene su lado difícil y complicado, pero también tiene toda una jerarquía, toda una construcción social muy importante para nosotros. Y dice el texto, primero, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El escritor bíblico nos hace referencia precisamente que la iglesia es una iglesia apostólica, como la que estamos viviendo hoy. Es decir, una iglesia a la cual el Señor Jesús está fundando, pero está dejando como representantes de esa iglesia la enseñanza de los apóstoles. Pero hay que decirlo con todas sus letras. No estamos hablando de los nuevos apóstoles, sino de aquellos que fueron llamados por Jesucristo para ser sus seguidores y enviados por Él en la misión apostólica. Recordemos que los requisitos de los apóstoles básicamente eran haber estado con Jesús, haber sido testigos de la resurrección y también partícipes de los dones del Espíritu Santo. Esto es un elemento clave para entender qué significa ser apóstol de Cristo. Pero dice, fundamento de los apóstoles primero y después de los profetas. Aquí el apóstol o escritor bíblico nos está recordando la importancia del mensaje profético. ¿Cuál es el mensaje profético? El mensaje profético tiene dos características. Número uno, el anuncio de la salvación. Y número dos, la denuncia del pecado. Ese es el trabajo de la iglesia. Anunciar la salvación y denunciar el pecado. El pecado que ya sea personal, familiar o el pecado social. Anunciamos la salvación personal, familiar, integral. La salvación es para todos, es un regalo de Dios. ¿Quién es quien lo tiene que anunciar? La iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo, para llegar a ese punto de anunciamiento, para llegar a ese punto de comunicación de este mensaje que da vida, necesita actuar y vivir como gente transformada, como gente renovada, como un pueblo realmente que vive la experiencia de la salvación. Por eso, quiero animarte e invitarte a que sigamos leyendo juntos esta parte final del versículo 20, que dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Viene a mi mente pensar que el escritor bíblico, cuando está pensando en edificios o en edificaciones, está pensando en las piedras angulares o en las piedras de toque, aquellas que eran capaces de sostener gran peso precisamente porque eran un punto de unión. No es lo mismo un cimiento que una piedra angular. La piedra angular normalmente se ponía en los arcos para sostener sobre ella grandes edificaciones, según dicen los constructores. Lo podemos ver, por ejemplo, en construcciones que tienen arcos, y la piedra angular es la que donde topan los dos semiarcos para sostener todo el peso que está sobre ellos. Esta piedra angular, esta piedra de toque, como dirían los antiguos, esta piedra primigenia, esta piedra, o como aquella película famosa, piedra filosofal, ¿verdad? Que existen hasta películas de ello.
es, desde nuestra óptica, Jesucristo mismo. Es decir, el principio, el centro de soporte de todas las cosas es Jesús nuestro Señor. ¿Y por qué el apóstol lo ve así? Porque él ve a la iglesia como un gran edificio. ¿Y sobre qué está sustentado? Sobre Cristo. ¿Y cuáles son sus piedras más cercanas? Apoyándose en la piedra angular, es precisamente el fundamento apostólico y el fundamento profético. Lo vemos por ahí en todo el texto bíblico, y esta edificación es la iglesia, tú y yo, la iglesia de Jesucristo. El Señor nos está llamando a ser parte de esta iglesia. Vamos con el versículo 21. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Fíjate bien, y fíjense bien, hermanos, las asociaciones que hace el escritor bíblico. Primero, sigue hablando de un edificio. Sigue pensando en la iglesia como un edificio, pero en términos de coordinación, de concatenación, de cómo una cosa, como si fuese un engranaje perfecto, se hilvana, se concatena como las cadenas para que vayan obteniendo un crecimiento, como dice aquí, o mejor dicho, va creciendo, un crecimiento. Qué importante es esto, porque la iglesia se deja de ver, no es solamente un edificio, ni mucho menos una organización estática, sino es un organismo dinámico. Tiene ese dinamismo, pero ese dinamismo se lo da el ser el tener vida por sí mismo. Por eso es muy importante recapitular en ello y decir que para el apóstol dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. Y vemos aquí lo primero que dice que este edificio tiene que estar coordinado. Está vivo, es un organismo, y segundo, tiene otra característica, va creciendo. La iglesia por naturaleza tiene que estar coordinada y después tiene que estar creciendo. ¿Qué significa estar creciendo? Algunos pensarán que solamente se reduce a la situación de que lleguen más personas a la iglesia o al templo. Eso es muy importante. La naturaleza de la iglesia es crecer, claro, eso es. Sin embargo, el crecimiento también está en su estatura de fe, en su conocimiento de Dios y en su aplicación de las verdades bíblicas para la vida diaria. Es decir, el anuncio transformador del mensaje del Evangelio hoy en este tiempo, y especialmente en esta época de Adviento, donde estamos preparándonos para la llegada del Mesías. Es el tiempo de anunciarle a todos, es el tiempo de aprovechar cualquier ocasión, momento o circunstancia para decir, estas fiestas las celebramos como mundo occidental, precisamente recordando el nacimiento del Salvador, que es Cristo Jesús. Y esta dosis y este requisito de espiritualidad no debe perderse en este mar de comercio, en este mar de consumo que ahora por el tema del virus, pues obviamente se va a reducir de manera significativa. Debemos de hacer énfasis, debemos de insistir, hermanos, que la razón de esta fiesta es el nacimiento de mi Señor y Salvador. Más allá de los conflictos que alguien pudiera buscar respecto a las fechas del nacimiento de Jesús. Pero fíjense ustedes cómo termina diciendo que ese crecimiento tiene una inmediata conexión con un templo santo en el Señor. Esto es muy interesante precisamente porque para el escritor bíblico lo relaciona porque los interlocutores, los que están leyendo la carta de Éfeso, ¿verdad? Algunos de ellos o muchos de ellos son judíos conversos que ven en el templo de Jerusalén o que veían en el templo de Jerusalén el templo de Dios, es decir, la presencia misma de Dios. Ahora ese templo ya no está en Jerusalén, sino que ahora ese templo somos los santos. La iglesia de Cristo es el templo, que es un edificio que está coordinado y que está creciendo y dice ahí, en santidad. Templo santo. ¿Por qué en santidad? Porque la misma Biblia lo va a declarar. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que define a la iglesia? ¿Qué es lo que permite que una iglesia sea iglesia? Según esta historia que acabamos de leer, es, número 1, que está creciendo, número 2, que está coordinada, y número 3, que está viviendo en santidad. Un llamado para nosotros, para entender que esta santidad, que significa vivir para Dios y vivir para otros. ¿Cómo es que estamos celebrando y reconociendo el perdón de Dios? Nadie puede ser santificado si antes no ha sido perdonado.
¿Qué es la santificación? La manera como Dios me da los medios, las maneras, los recursos para vivir siempre cerca de su presencia. Amigo y hermano que me escuchas, qué importante es vivir cerca de Dios. Qué necesario nos es caminar a su lado. Por eso hoy te invito a que vivas y que vivamos juntos en santidad. Y santidad significa vivir y existir para otros, no solamente para nosotros mismos, no solamente cumpliendo con deberes, entrecomillados, religiosos, sino entender que Dios nos ha llamado a ser miembros del cuerpo de Cristo en el sentido de que llevemos y anunciemos esta palabra en mensaje y en acción. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Terminamos con el último versículo, que es el versículo 22. Dice, en quien vosotros también, le dice el apóstol, ustedes también, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De la misma manera como la iglesia está creciendo, todos los que participan de ella son edificados, dice, para que sean la morada de Dios en el Espíritu. Y esto nos llena de alegría y de felicidad, porque ahora ya no es un asunto solamente de dedicación o de acción, ya no es un asunto solamente de determinación personal, sino entendamos que la Biblia dice que nuestra vida es morada del Espíritu de Dios. ¡Qué privilegio tan grande, hermanos! Entender el perdón de Dios en nuestras vidas es entender la morada del Espíritu entre nosotros. Ese Espíritu que no solamente nos dice, estás perdonado, Dios te ha hecho acepto, y esto es lo que celebro y reconozco, y esto es lo que admiro y agradezco de parte de Dios para conmigo, de haberme perdonado. Pero aquí viene la parte final. ¿Qué significa este perdón para nosotros? ¿Qué significa el sabernos perdonados? Significa dos cosas. Uno, Dios me ama. Sé que está conmigo, por lo tanto me escucha. Por lo tanto me bendice conforme a su voluntad preciosa y perfecta. Pero aquí viene la parte que implica el desafío para ti, iglesia, para ti, amigo. Saberse perdonado es que tú y yo somos promotores, anunciadores del perdón. Del perdón entre hombres, del perdón entre amigos, del perdón al prójimo. En la medida en que tú te sientas perdonado, en esa medida Dios te demanda, no te pide, no te dice si quieres o si lo sientes, te demanda que tú también perdones. Celebrar y reconocer el perdón de Dios no es un acto egoísta, no, es un acto responsable que ahora mismo implica que yo también, de la manera que fui perdonado, debo también perdonar. Es un tiempo hermoso para meditar en ellos. ¿De qué sirven las fiestas? ¿De qué sirve el dinero y los regalos? Si vivimos en la ausencia del perdón, si vivimos con el temor de la ofuscación, del pleito, de la revancha o la venganza, ¿de qué sirven estos días si finalmente como familia no tenemos el gozo y el gusto de sentarnos juntos a disfrutar lo que Dios nos ha dado? ¿De qué sirve todo el dinero si me quedo solo? ¿De qué sirve tener tanto si no tengo nada? Hoy te invito en el nombre de Cristo a que celebres el perdón, no solamente gritando de gozo, sino celebremos el perdón perdonando a otros. Seguramente tú y yo tenemos muchas cosas que perdonar. Seguramente tú y yo tenemos muchas cosas que perdonarnos, porque algunas veces lo peor que nos pasa es que nosotros mismos hemos luchado con esto. Y no hemos aprendido que esa carta del conde Polignac fue quemada en el fuego. Y ya no hay argumento, como dice el mismo apóstol en la carta a los Colosenses, en tu contra. Y al no haber argumento significa que estamos cerca de Dios. Pero estar cerca de Dios significa que tengo el deber y el privilegio de también perdonar a otros. Iglesia del Señor, es un tiempo especial. Es un tiempo de meditación, pero también es un tiempo de acción. En la medida en que tú perdones, en esa medida también tú serás perdonado. Que Dios nos bendiga, hermanos amados, y que la gloria sea para el Señor.